Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles una vez más desde Al Banquillo a través de TSI, Telesistema Informativo. Hoy tengo el agrado de poder dialogar con el licenciado Graco Pérez, un académico y un experto en el análisis de las relaciones externas y los temas migratorios. Vamos a hablar un poco sobre esta apertura que deja el gobierno del presidente Biden ahora con la posibilidad de que algunos ciudadanos amparados bajo TPS puedan obtener su residencia y la decisión de no dejar que este beneficio pues concluya de manera como estaba programado. Pero antes quisiera también no alejarme de lo que hemos vivido como país en las últimas 2 semanas, particularmente con las tragedias migrantes. Licenciado Graco Pérez, es un gusto saludarle y tenerle aquí en Al Banquillo. Contrario, muy buenas noches, un placer estar en su gustado programa. Quisiera poder evaluar rápidamente con usted, entre otros temas, iniciar con esta dificultad que enfrentan nuestros migrantes en la travesía migratoria, y no tanto en el aspecto de tragedia que lo hemos evaluado ampliamente desde diferentes aristas, pero sí en la necesidad de una verdadera política de atención al migrante en casos como este. Hemos visto que Honduras ha tenido muchos problemas, serios problemas para la identificación de víctimas en casos como este, por no tener un registro dactilar adecuado, y la dificultad también de nuestros consulados de poder atender situaciones de emergencia como estas. Sí, aquí hay varios aspectos, ¿verdad? El primero sería mencionar que desafortunadamente, pues, no contamos con una política exterior, y al no contar con una política exterior clara, definida, coherente, pues es difícil contar con una política migratoria y tener estructurado situaciones como las que se han presentado para hacerle frente, digamos, en caso de algunas crisis. Entonces es necesario dar esos pasos. Por otro lado, pues hay que mencionar históricamente, ¿verdad? Nuestro servicio exterior no ha sido el más profesional. Los consulados en este momento, entiendo, están pasando por una seria crisis, un caos. Y bueno, el nivel máximo es que no tenemos todavía embajador en Washington. Entonces, todo esto genera muchos problemas, confusión, sumado a que no hemos podido desarrollar los protocolos necesarios entre todos los países, ¿verdad? Porque este no es solo un trabajo de Honduras, sino que hacerlo con Guatemala, con El Salvador, con México y por supuesto con los Estados Unidos para responder rápidamente a estas situaciones y que, bueno, no suceda lo que está sucediendo, donde ya más de una semana y todavía no se termina de identificar a las personas que desafortunadamente perdieron la vida en situaciones muy dolorosas. O vamos más lento que otros países. Guatemala ha ido más rápido, México ha ido más rápido. Y esto lo que pone al descubierto es la debilidad que tenemos en esta en esta materia de reacción ante emergencias en los consulados. Sumado a lo que usted decía, no tenemos embajador, y entonces eso motiva que un vicecanciller tenga que moverse para hacer las gestiones que debería hacer o debería delegar un embajador en un consulado. Sí, de hecho, cuando se produjo esta situación, sí se movilizaron algunos cancilleres, pero de igual forma los embajadores. Imagínense, nosotros ya casi alcanzamos 6 meses del actual gobierno y no tenemos un embajador en Washington para que le haga frente a estas y otras situaciones. Entonces eso demuestra que pues no se le está prestando la atención necesaria a la temática y que obviamente se sigue manejando todo de una forma política, porque este atraso en nombramientos, en cambios y demás, que es producto de una situación política, pues haga que transcurra el tiempo y no se tomen las acciones necesarias. ¿Y por qué no tenemos embajador en Estados Unidos? Bueno, esa es la gran pregunta. Supuestamente, mire, lo que ha trascendido es que sí se solicitó un beneplácito, pero el gobierno de Estados Unidos no lo otorgó, guardó silencio, que es lo que se Claro, estila, claro. ¿verdad?
en estos casos. Y pues, mire, a veces nuestros gobiernos son muy insistentes y creen que mandando notas y también no haciendo nuevas nominaciones, el país receptor se va a ver forzado a aceptar a la persona. Y esto no funciona así, ¿verdad? Entonces yo creo que al saber que no tenían el beneplácito del candidato, pues hubieran presentado a otra persona. A eso iba yo. Fíjese que hace un par de meses tuve la oportunidad de entrevistar aquí en Albanquillo al canciller y era justamente antes de que la señora Laura Dogu llegara al país. Honduras ya sabía quién era, en Estados Unidos ya había pasado la señora Dogu los exámenes y entonces le preguntaba yo, ahora que ya sabemos quién va a ser la embajadora de Estados Unidos en Honduras, ¿quién será nuestro embajador o embajadora en Estados Unidos? Y me decía que el nombramiento estaba ya casi listo solo para ser enviado al gobierno norteamericano. Esa espera de casi 3 meses le dice a usted, mire, busque otro o mande otro. Diplomáticamente le están diciendo, proponga otro. Sí, definitivamente, esa es la situación, y es que a veces no se nombra, no se nomina a las personas correctas, ¿verdad? Y mire, desde que vino la señora Kamala Harris aquí a la toma de posesión, era una oportunidad brillante de presentarle la candidatura, ¿verdad? Luego han habido llamadas telefónicas, visitas y demás, o sea, yo creo que es parte de la insistencia del gobierno de Honduras en querer nominar a una persona que no va a ser aceptada por el gobierno de Estados Unidos. Y al final, recordemos que como esperábamos aquí la llegada de la embajadora, en este caso de Sí. los Estados Unidos, y ahora que nosotros en teoría tenemos una relación armónica con Estados Unidos, estamos dejando pasar el tiempo y no nombramos a un embajador. ¿Cómo evalúa usted esa relación de Honduras hacia Estados Unidos, tomando en consideración que el hecho de que haya llegado al país la vicepresidenta de Estados Unidos le manda un gran mensaje? A Honduras no había venido un personaje de ese nivel a una toma de posesión. Uno, luego el diálogo que sostiene la vicepresidenta con la mandataria Castro. ¿Cómo evalúa usted la reacción de Honduras para con Estados Unidos? ¿O será que Honduras y el gobierno de Castro Sarmiento no visualizaba que pudiera tener una relación tan abierta como la que Estados Unidos parece estar teniendo con Honduras? Mira, yo creo que estamos perdiendo la oportunidad de fortalecer nuestras relaciones con Estados Unidos. Creo que hubo un buen momento, hubo una ventana excepcional en la Cumbre de las Américas que Honduras no quiso aprovechar. Y aunque en el discurso, porque yo he escuchado a las autoridades de Cancillería decir que son armónicas, que están en un buen momento y todo lo demás, pues la verdad es que definitivamente eso nos va a pasar factura tarde o temprano, o ya lo está haciendo, porque desaprovechamos la oportunidad de tener esa cercanía con el gobierno de Estados Unidos, eh, para el cual Honduras es un país importante, pero parece que nuestras autoridades están más preocupadas en afinidades de tipo políticas, personales, ideológicas, que en desarrollar una política exterior que favorezca a toda o la mayoría de la población. Quiero hacerle una pregunta muy directa y usted decidirá si me la responde o no desde su perspectiva y el análisis que hace. ¿Hay entre los funcionarios, entre los profesionales afines a Libertad y Refundación, personas idóneas para ocupar altos puestos en el servicio exterior? Mire, esto no debería ser un tema de afinidad política, ¿verdad? Pero Lo si es. consideramos, bueno, en nuestro país todo es político, ¿verdad? Eso hay que decirlo. Si consideramos el perfil de las personas y afinidades, yo creo que sí. Yo no creo que en una población de 9 millones de hondureños no exista una persona que simpatice con el Partido Libre o que sea miembro y que además tenga la formación, capacidad y deseo de trabajar por nuestro país. Yo creo que sí lo hay, porque hay que decirlo, ¿verdad? El nombramiento es directamente por la presidenta y generalmente la persona que se nombra en Washington es muy cercana, ¿verdad? Entonces ella tendría que buscar dentro
las personas más cercanas que le rodean, pues a alguien que pueda desempeñar ese cargo. Mire, lo peor es que esté vacío, ¿verdad? Al Totalmente, final, totalmente. ese es el precio más alto que estamos pagando, que no tengamos una persona en la embajada. Particularmente porque el canciller ya estuvo ahí, conoce la importancia del cargo, conoce la trascendencia de la embajada. Me parece a mí que se está dejando pasar mucho el tiempo. Definitivamente. Y recuerde que no solo es el tema de migración, es el tema que Washington es sede de muchos organismos financieros internacionales, es el tema de cooperación, el tema de inversión, o sea, de relaciones internacionales, porque Washington es sede de la mayoría de las embajadas del mundo. Entonces, se está desperdiciando ese espacio, se está dejando pasar el tiempo. Otros países que en teoría no tienen tan buenas relaciones como la tenemos nosotros, pues sí están aprovechando su presencia en Washington. Bueno, quiero ir a la pausa, pero cuando regrese, usted dijo al inicio del programa, tenemos el problema de que no hay en el país una política exterior. No tenemos política exterior. Me voy a explicar un poquito a qué se refería cuando me dijo eso. Regresamos con el licenciado Graco Pérez aquí al banquillo. Los gobernantes van a seguir y van a recibir sus beneficios de los que están gozando y la vida que se están dando, pero los hondureños lo van a sentir cada día más. Estamos de regreso en Al Banquillo, dialogamos sobre temas de política exterior con el licenciado Graco Pérez. Una pregunta que daba rondando ahí en el bloque anterior. ¿A qué se refiere usted cuando me dice que el país no tiene definida su política en materia de servicio exterior, que no tiene definida su política exterior? ¿A qué se refiere con eso? Bueno, es evidente, no hay una política exterior que responda primero al interés nacional. La política exterior es un reflejo de la política interna, que debe responder a los intereses nacionales. Eso por un lado. Por otro lado, siento yo que en muchas ocasiones se toman decisiones reactivas, otras más por, como le decía, afinidades de tipo ideológico o de grupo o partidarias, pero no hay un diseño que permita una coherencia. A veces estamos apoyando a un país y a veces estamos apoyando a otro, contrario al que habíamos apoyado anteriormente. Entonces esto se refleja, ¿verdad?, en la realidad de nuestro país y la forma en que somos vistos. No somos vistos como aliados confiables, precisamente porque no tenemos esa política diseñada, ¿verdad? Que cómo vamos a actuar frente a cada una de las situaciones que se presentan en el mundo, o al menos unos lineamientos claros de qué es lo que Honduras apoya en el ámbito internacional y a quiénes apoya. ¿Por qué no somos vistos como aliados confiables? Precisamente porque a veces, le voy a poner un ejemplo, en el caso, por ejemplo, de las relaciones con Israel. Bueno, le voy a dar dos, y las relaciones con Taiwán. Okay. A veces los apoyamos, a veces nos alejamos. En el caso de las votaciones en Naciones Unidas, a veces votamos a favor de un tema, a veces abstenemos, a veces votamos en contra, votamos al último momento. Los países no saben cómo va a reaccionar Honduras realmente. Entonces eso nos hace poco confiables. Podría, quiero, usted sabe que los periodistas somos así un poco suspicaces, ¿verdad? Podría entrar dentro de esa categoría de poco confiable que se le haya dado un reconocimiento o enviado un reconocimiento a Daniel Ortega después de conocer que Ortega refugió a funcionarios hondureños en Nicaragua. Por ejemplo, otro ejemplo es que nosotros, me refiero a Honduras, se abstuvo de votar en el tema de una comisión de investigación sobre violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Sí. Entonces, hablamos de derechos humanos, hablamos de libertades, de democracia, pero apoyamos a países que las violan abiertamente. Y eso no es, porque a veces lo quieren presentar como que es
intromisión en asuntos internos de los estados. Eso no es así, ¿verdad? No es libre autodeterminación de los pueblos. Cuando hay violación de derechos humanos, cuando se encarceló a todos los políticos de oposición en Nicaragua, cuando hay desaparecidos, cuando hay persecución, cuando se cierran medios de comunicación, eso no es, son asuntos de autodeterminación de los pueblos, son temas que la comunidad internacional se mantiene vigilante. Es interesante ese punto que usted me plantea y tiene validez. Que nos puedan ver externamente como un país poco confiable en cuanto a decisiones trascendentales que requieran en algún momento a nivel mundial, a nivel internacional, particularmente en organismos como la OEA, la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y eso tiene repercusión en la inversión, en la cooperación, hasta en el turismo, en la imagen internacional de nuestro país. O sea, nos vemos seriamente afectados. Por eso deberíamos de tener bien claro cuál es la posición de nuestro país respecto a todas esas temáticas y votar y actuar en función precisamente de esa política exterior clara. ¿Cuál debe ser el papel de la presidenta Castro en la política exterior? Le pregunto esto porque hemos tenido mandatarios muy acostumbrados a ser visibles internacionalmente, ¿verdad? Ellos se encabezan delegaciones, incluso asumen hasta el papel de canciller. Aquí no había canciller y el expresidente Hernández asumía la representación internacional del país en su momento. Esa visibilidad o ese grado de presencia, de beligerancia internacional, o por el contrario lo que está haciendo la presidenta en este caso, delegando en el canciller, en el vicecanciller, a veces en su hijo o en sus hijos, la representación internacional. Mire, constitucionalmente le corresponde a la presidenta en este caso dirigir la política exterior de nuestro país y al canciller ejecutarla. Pero como usted bien lo señala, o sea, debe haber una visibilidad y debe de haber acciones claras. Por ejemplo, y tomemos el caso de la Cumbre de las Américas. O sea, podía haber mandado a todo el gobierno a representarla, pero la que debería estar ahí era ella. Entonces hay casos en los que se necesita al máximo representante de un país, no su representante. Totalmente, totalmente. Luego viene la relación con organismos internacionales, ¿verdad? Que esa ya la puede delegar ella en gabinete económico, pero no alejarse de esos temas, porque la percepción que hay es que a veces se aleja de los temas que son trascendentales para el país, negociaciones de tipo internacional particularmente. No solamente eso, o sea, sí puede delegar, por supuesto, y para eso tiene secretarios de Estado en las diferentes carteras que le apoyan, pero ella siempre debe estar presente. Y el otro tema que usted mencionaba es la presencia aquí siempre de familiares cercanos. Y hay una impresión, y se lo digo porque no es nada secreto y se maneja a ciertos niveles, que pareciera que la señora Castro se ocupa solo de algunos temas muy protocolarios y realmente aquellos asuntos de profundidad son otros los que toman las decisiones. Y no es que debe de saber de todo, pero para eso tiene precisamente asesores, pero los asesores no son finalmente los que toman, los que deberían de tomar las decisiones. Ella debería tener claro, por ejemplo, temas de política exterior, temas de economía, temas de salud y claro, tener asesores que le ayuden en esas temáticas. Mire, hay algo que no existe en nuestro país y creo que es necesario y es un proceso de toma de decisiones. O sea, no se puede dejar en manos de personas que a veces no tienen un conocimiento profundo de una temática que tomen las decisiones. Entonces, para eso hay un proceso de toma de decisiones. Se hacen, se estructuran esos procesos y se hacen las consultas necesarias para llegar a la mejor decisión. A eso me refería cuando hablaba de la delegación y como que se ausentaba un poco de algunos temas. Pero bueno, depende también de la visión política de la gobernante, ¿verdad? Es decir, hay quienes son muy visibles en unos temas, de repente ella piensa que debe tener más beligerancia su canciller. Ahora, ¿cómo ha visto usted la reacción gubernamental
cuando se trata de declaraciones de funcionarios internacionales sobre temas de país, por ejemplo, con el tema de la amnistía, ahora con la Corte Suprema de Justicia, ya se dieron algunas fricciones entre el canciller y la embajadora, con representaciones de la ONU. ¿Cómo ves esa reacción cuando hay una declaración de funcionarios internacionales sobre temas de país? Mire, primero, los funcionarios internacionales conocen la realidad de nuestro país. O sea, yo creo que hay un discurso para convencer a los hondureños, pero que no convencen al exterior. Eso es lo primero. Y por otro lado, creo que a veces las reacciones son desproporcionadas, ¿verdad? O sea, se quiere marcar soberanía y se quiere marcar dignidad con algunos representantes extranjeros y en otros casos les ponen alfombra roja, ¿verdad? Ujú. Y pueden hablar y opinar de lo que quieran, siempre que está de acuerdo con las posiciones del gobierno. Entonces yo creo que deberíamos ser claros, ¿verdad? O sea, si realmente no quieren que nadie opine, bueno, pues no, cada vez que alguien opine hay que hacer un llamado de atención. Ahora, si vamos a dejar que unos opinen y otros no, entonces ahí se ve el sesgo político ideológico. Y amparado en eso, mi consulta va a fortalecer la siguiente. El papel que va a jugar la comunidad internacional para la instalación de una Sisi va a ser fundamental. La comunidad internacional financia en gran parte el manejo de la misma. Definitivamente, y sobre todo el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, por un lado, no pueden opinar sobre que están analizando una ley de energía, pero si queremos que vengan a resolvernos los problemas que tenemos de justicia y de lucha contra la corrupción, y festejamos cuando se llevan a un extraditable a juiciarlo en Estados Unidos, porque en nuestro país son personas que no tienen ni una infracción de tránsito. Entonces, ahí se ve, ¿verdad? Se nota. Y como le digo, podrán crear una falsa imagen al interno en algún sector de la sociedad, pero internacionalmente yo creo que cada una de estas acciones nos afecta la imagen y sobre todo, como le digo, son repercusiones de tipo económico. En un momento en el que lo que más necesitamos es apoyo en el tema de economía y exportación y préstamos y demás. ¿Qué tan dependientes estamos en este momento de Estados Unidos? Mire, yo creo que hemos sido No, no, dependientes. lo hemos sido toda la vida, sí, pero en Sí, este momento con un gobierno que no es muy afín a las políticas neoliberales de Estados Unidos y siempre lo han calificado que el imperio aquí, que el imperio acá, eh, y qué tan dependientes somos en este momento, justamente este nuevo gobierno, que es de una izquierda no radical, es una izquierda más progresista, con relación a Estados Unidos. ¿Lo quiere en porcentaje o lo quiere con ejemplos? Ejemplifiquémoslo Mire, para el auditorio. mira, si quiere ejemplos, dependemos de las remesas. Las remesas son Totalmente. 8.000 millones de dólares, más que las exportaciones de café. Tenemos más de 1 millón de hondureños en Estados Unidos. Es nuestro principal socio comercial. Entre casi el 90% de nuestras exportaciones están dirigidas ahí. Dependemos de su voto en organismos financieros internacionales para que nos otorguen préstamos. Dependemos de su cooperación en todos los ámbitos: salud, educación, seguridad, defensa, en todo, desastres naturales. O sea, piensen lo que quiera. Hay una necesidad del apoyo de los Estados Unidos. Entonces, yo creo que tampoco se trata de entreguismo, se trata de ser realista, se trata de entender nuestra realidad y se trata de actuar en función del interés de la mayoría. Al final, el gobierno puede asumir cualquier posición, ¿no?, frente a los Estados Unidos o el imperio, como le quieran llamar, pero las consecuencias las vamos a sufrir nosotros. Los gobernantes van a seguir y van a recibir sus beneficios de los que están gozando y la vida que se están dando, pero los hondureños y el 70% de la población que está en niveles de pobreza lo va a sentir cada día más. Aquí le doy vuelta a la consulta ahora porque alguien decía, no recuerdo quién en este momento, pero alguien me comentó y en una entrevista
que Estados Unidos había desviado mucho su atención de países como Honduras y que la situación política que se había generado en el país y el tema del narcotráfico y la incidencia del narcotráfico hace, y la salida de caravanas migrantes hace que Estados Unidos vuelva su mirada a países como Honduras, que Honduras es un país estratégico para Estados Unidos y que de repente se había descuidado por parte de la política de Trump. Sí, definitivamente. Durante el gobierno de Trump sucedió eso. Y hay que estar conscientes precisamente que tenemos una oportunidad porque en este momento nos están prestando atención, pero cuando nos prestan atención nosotros no queremos, ¿verdad? Sí. Y cuando queremos no nos están prestando atención. Y mire, es cierto, ¿verdad? Honduras es un país importante, hablando geopolíticamente para los Estados Unidos, más con la presencia de China y Rusia aquí en el vecindario. Pero también hay que pensar que tiene intereses globales, ¿verdad? O sea, perdimos, como le digo yo, la ventana más oportuna para nuestro país, porque cuando estalló ya la guerra en Ucrania, ya los ojos de Estados Unidos internacionalmente están puestos en esa región del mundo. La cooperación está puesta en esa región del mundo. O sea, todo está concentrado a esa lucha hegemónica que se está enfrentando en Ucrania. Entonces, el tema de migración, desafortunadamente, es el único tema que es un tema de seguridad nacional para los Estados Unidos y por eso le interesa tanto combatirlo. Pero nosotros tenemos que aprovecharlo, porque si la migración se reduce, atacando las causas, ¿verdad? Que son económicas especialmente, y en otro grado por el tema de violencia, entonces vamos a estar mejor. Entonces, ¿por qué no encontrar puntos de coincidencia y aprovechar la coyuntura? Voy a ir a la pausa, pero regresamos. Estamos al banquillo con el licenciado Graco Pérez hablando sobre política exterior. Volvemos. Posiblemente las encuestas lo que están diciendo es que el señor Biden va a perder el Congreso de los Estados Unidos. Entonces la situación se complica más para una reforma migratoria. Creo que por eso es que Honduras tiene que actuar rápidamente. Estamos de regreso en Al Banquillo, hoy dialogando sobre política exterior con el experto en estos temas y un académico, el licenciado Graco Pérez. Para Estados Unidos, Honduras volvió a no volvió, pero se retomó la trascendencia, el interés que de repente los gobiernos de Estados Unidos habían tenido en años anteriores para Honduras. Bueno, la reciente visita de la jefa del Comando Sur también da una pauta del apoyo y el respaldo que en el tema militar Estados Unidos tiene, particularmente para el combate al narcotráfico, ¿verdad? Y el combate a estas bandas del crimen organizado. Correcto. Y recuerda que esta visita se produce después de una celebración que hubo en Casa Presidencial, ¿verdad? Con algunas que yo les llamo piezas arqueológicas de la izquierda latinoamericana. ¿Cómo le llama? Piezas arqueológicas de la izquierda latinoamericana, sí, porque ya son historia, ¿verdad? Ya son históricos, sí. Sí. Aquí les pasan una brochita y los presentan como algo novedoso. Pero esa visita yo creo que fue parte, ¿verdad? De cómo Estados Unidos marca su territorio, su zona de influencia, deja ver nuevamente el interés que tienen hacia nuestro país, perdón, y todos estos temas vinculados a la lucha contra el narcotráfico. Por ahí hay pendiente una compra de helicópteros y repotenciación de aviones o compra de aviones. Está el tema de la presencia de tropas rusas en Nicaragua. Entonces hay muchos temas en los que ellos no quieren ceder los espacios, ¿verdad? Pero pareciera que de parte del gobierno hay mucha displicencia, ¿verdad? Y la reciben, sí, muchas fotos, palmaditas en la espalda, pero cuando se dan la vuelta, entonces prácticamente siguen actuando, como le digo, de una forma poco coherente con lo que se dice. Y esa falta de coherencia es la que debe motivar
a definir una política en ese sentido. Es decir, si no hay una política exterior definida, el país debe aprovechar ya, o sea, debe liderarse un proceso y si la presidenta es la que la define y el canciller es que la ejecuta, lo más pronto posible, lo más rápido posible, saber cuáles son las prioridades de Honduras en el plano internacional. Efectivamente, y para eso tienes que definir cuál es el interés nacional de nuestro país, profesionalizar Cancillería, elaborar esa política exterior y ya dejar de viajar un poco, porque veo que los funcionarios de la Cancillería aparecen en diferentes partes del mundo, ¿verdad? En África, en Asia, en Europa, en Estados Unidos, pero todavía, digamos, las cosas que se requiere de urgencia, como el tema de los consulados en los Estados Unidos, en la misma Europa, en España, el tema de los nombramientos de los embajadores, eso todavía hay una gran deuda ahí y eso atrasa cualquier proceso. Incluso, mira, yo le puedo decir con conocimiento de causa que hay países cooperantes que se sienten muy preocupados porque no encuentran los espacios ni los interlocutores para brindar cooperación a nuestro país. ¿Sabes? Lo que pasa es que yo percibo que llegó el momento en el que ya el servicio exterior dejó de ser una carrera como tal y se politizó. Es decir, se politizó, ya no hay función, o por lo menos quedan muy pocos funcionarios de carrera en el servicio exterior, de esos que se formaron. Carrera en Honduras nunca ha existido, es la verdad. O sea, han existido personas que han sobrevivido a los diferentes cambios de gobierno, por X o Y razón. Pero ¿qué es lo que sucede? Y eso impacta en el desarrollo del país a todo nivel, porque los países del primer mundo tienen un servicio civil, ¿verdad? Y un servicio exterior de carrera. Entonces no va a llegar a usted a cambiar todo el gobierno. De acuerdo. Se maneja un porcentaje. Yo creo que aquí andamos por el 99.9% de servicio exterior político, mientras que en otros países es generalmente entre 70 y 80% es profesional y un 20-30% es político. Pero la mayoría son profesionales, personas que han hecho carrera. Y nosotros tenemos todo, ¿verdad? Tenemos una ley del servicio exterior, pero no se aplica. La verdad es que no aplica. Si no, veamos cuándo fue la última vez que se hizo un concurso aquí para ingresar al servicio exterior, al escalafón diplomático. ¿Cuándo? En tiempos de Porfirio Logososo participaron 50, 5 fueron clasificados. Yo creo que ninguno logró ingresar al servicio exterior o a la Cancillería. Y hoy en día los cargos políticos, o sea, desde los cargos políticos de los más apetecidos son eso, ¿verdad? Que deme una embajada, que deme un puesto en el servicio exterior. Imagínense, se ahorran los $15,000 que tiene que pagarle a un coyote para que lo lleve a Estados Unidos. No digamos a otro destino, Europa, Asia, todas las prebendas. Mira, aquí siempre dicen que es un sacrificio, que dejan sus grandes negocios y su vida de opulencia. Mentira. La vida que se da en el servicio exterior nunca se la pueden dar en nuestro país. Empezando por el país, ¿verdad? Lo que brinda, imagínese usted estar viviendo en Europa durante 4 años, patrocinado por el pueblo de Honduras. Yo creo que es atractivo. No, claro. Hay de puestos a puestos, pues, hay de embajadas a embajadas. Y cuando yo hablaba de carrera me refiero a esos que se han formado en el servicio exterior y han entendido. Yo le puedo mencionar algunos, pero tampoco quisiera hacerlo para evitar dejar algunos por fuera. Sí, no me los menciones porque tú le tendrías que exactamente, pero son gente que se ha formado en eso y que de repente uno dice, ya ese tipo de profesionales usted ya no los encuentra a nivel diplomático y tampoco hay posibilidades de profesionalizar nuestro recurso humano para el exterior. Y fíjese que eso se ha perdido mucho. Antes los países amigos, le puedo mencionar Taiwán, Argentina, Chile, Brasil, muchos países, México, brindaban becas a personas para que se formaran en esos ámbitos, ya estando en Cancillería, ¿verdad? Para que fueran a formarse y regresaran a ayudar a profesionalizar, a hacer un mejor trabajo en la Cancillería, pero incluso han dejado de otorgar esas becas, ¿verdad? Primero por el tema del
de la pandemia, pero también porque no se veían resultados y venía un gobierno y lo sacaban y esas personas que costó formarlas, pues sí, ellos se llevaban todo el conocimiento a trabajar en organismos internacionales, a empresas y otros lugares, pero el país era el que menos los aprovechaba. Sí. Quisiera consultarles sobre el tema del TPS. En los últimos días el presidente Biden ha abierto la puerta para que algunos de los beneficiados, de los ciudadanos beneficiados en el TPS, puedan obtener su residencia permanente. El TPS estaba por vencer, ¿verdad? Y al final queda sin efecto ese vencimiento. Pero, ¿qué posibilidades hay de que por fin nuestros ciudadanos hondureños viviendo bajo la cobertura de TPS puedan adquirir su residencia permanente? Bueno, aquí hay varios temas. Mire, el TPS se otorgó después del huracán Mitch. O sea que estamos hablando casi 25 años. Iniciaron alrededor de 120,000 hondureños, ahora habrán entre 30,000 y Sí, por ahí, 40,000. 35, Sí, 40 dice. sí. Entonces, ya la mayoría han regularizado su situación, ¿verdad? Y, lo que se está dando es la oportunidad. Imagínense una persona que tuvo un hijo en Estados Unidos, ya es mayor de edad y tiene una carrera, quizá una vida, quizá familia. Entonces, que estas personas puedan aplicar para una residencia permanente. Ahora, la suspensión fue por un juez, ¿verdad? Y está ahí indefinida, en teoría hasta diciembre, pero se supone que se va a extender un poco más por esa decisión de un juez. Y el otro tema es que se quiere por parte de las organizaciones hondureñas en los Estados Unidos que se otorgue un nuevo TPS a los que migraron por el huracán ETA e IOTA. Pero todo este tema son políticos, ¿verdad? Mire, en Estados Unidos en fin de año hay una elección de medio término en el Congreso y el tema migratorio, por supuesto, es un tema político vital. en Estados Unidos. Sí, Sí, eso es vital y sensible. aparece. ¿Gana o pierde? Y, Con ese tema usted gana o pierde. sí, y posiblemente las encuestas lo que están diciendo es que el señor Biden va a perder el Congreso de los Estados Unidos. Entonces la situación se complica más para una reforma migratoria. Creo que por eso es que Honduras tiene que actuar rápidamente y hacerlo en conjunto con el resto de países, ¿verdad? Por supuesto, trabajar con México, pero no así como que venga el presidente López Obrador y a decirle, mire, presidenta Xiomara Castro, no vaya a esa cumbre. Yo sí voy a ir a reunirme con él, ¿verdad? Porque el Sí, 12 de este mes él se reúne, exactamente, ¿verdad? sí. De tú a tú con Biden. Totalmente. Y nuestra presidenta perdió la oportunidad de estar sentada Espacio que nosotros no tenemos como país. Exactamente, y que iba a ser muy bien recibida, porque incluso la señora Kamala Harris la llamó y ella hubiera aprovechado y hubiera dicho, mire, yo quiero una reunión privada ahí al lado, al margen de la cumbre, que me reciba unos 30 minutos, que después se hacen 40 o una hora, para hablar de los temas de interés de nuestro país, no de que se invitaron a Nicaragua, a Cuba o a Venezuela o no los invitaron. Eso no, al final, mire, a la gente eso no le va a crear más trabajo ni le va a mejorar su situación económica. Las organizaciones de hondureños en el exterior, particularmente en Estados Unidos, dicen que se sienten desprotegidos, que no sienten, que pensaron que este gobierno iba a ser más visible con ellos, que iba a ser más concreto en cuanto a apoyo, pero sienten que no ha sido así. Es que fíjese que también ahí ha entrado un poco el tema político y parece que no quieren trabajar con las organizaciones que ya han estado constituidas porque creen que es también darle continuidad al gobierno anterior. Entonces se están reuniendo con otra gente y bueno, y como le digo, como no hay personas que realmente conozcan qué es lo que está sucediendo ahí, entonces al final lo que hay es un caos y los mismos hondureños protestando porque el gobierno no les apoya mientras ellos están haciendo su lucha con algunos senadores y haciendo un lobby con funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué pasos debe dar Honduras? ¿Qué pasos concretos, a su criterio, debe dar Honduras este año, este último semestre en el tema migratorio?
Bueno, primero, como le repito, tienen que diseñar la política exterior en base a nuestro interés nacional y luego diseñar una política migratoria y luego ejecutarla, hacer lobby, nombrar las personas adecuadas y crear todo ese acercamiento y conocer cómo se mueven los intereses dentro del gobierno de los Estados Unidos para que tomen acciones y ya dejar esa confrontación que no le da ningún fruto a nuestro país. Y de esa forma tratar de lograr la residencia permanente de las personas que ya gozan del TPS y, si es posible, un nuevo TPS. Además de, por supuesto, ¿verdad? De todo este tema de las visas de trabajo y tratar de crear nuevos programas que permitan que los hondureños vean una oportunidad legal de alcanzar el territorio de Estados Unidos. ¿Le ve posibilidades a usted este nuevo TPS? Muy pocas, la verdad. Muy pocas. Y yo creo que deberíamos explorar en otros países, pero no así como se explora, digamos, traer petróleo de Argelia, ¿verdad? Que es algo que no hay que ir a Argelia para darse cuenta que no es rentable, sino que acercarse a países con los que no tenemos esos programas de trabajo y que ya vecinos como El Salvador lo tienen hace muchos años, por ejemplo, con el caso de Australia, con países nórdicos. Pero para todo eso usted necesita política exterior y crear todo el lobby y tener la capacidad de negociación e intercambio, porque nadie le va a dar nada a cambio de nada. Sí. Pero a veces se buscan cosas simples como un apoyo en Naciones Unidas, por ejemplo, un voto de Honduras en una temática. Pero cuando nosotros nos enredamos con cosas tan evidentes como Nicaragua o lo que sucede allá en Ucrania, entonces difícilmente los países querrán apoyarnos. Antes de ir a la pausa, ¿usted le ve pocas posibilidades a ese nuevo TPS porque tal vez para Estados Unidos políticamente no sea beneficioso o porque es una petición exclusiva del gobierno de Honduras que no tiene eco a nivel regional? Yo creo que las dos tienen algún nivel de impacto y primero por el costo político que tendría, como le repito, en este momento ya se está pensando en función de votos y simpatías con la población estadounidense y eso va a tener un impacto. O sea, ¿por qué apoyar un país? Y lo han dicho ahí en reuniones, ¿verdad? Un país que ni siquiera se digna a apoyar a Estados Unidos en una cumbre. Y por otro lado, este tema del TPS no ha sido solución. Bueno, si Sí, tenemos todavía 40,000 personas correcto. que están bajo este estatus, no logran su residencia permanente y todavía están cada vez migrando y migrando. Y el tema de los desastres naturales es recurrente en Es nuestro recurrente en país. Honduras, sí. Sí, sí. Y cada vez que hay un huracán no pueden estar otorgando TPS. Además, recuerda que ellos ahora tienen prioridades, ¿verdad? Por ejemplo, migrantes de Ucrania, personas de Venezuela, siempre tienen el tema de Cuba, y entonces ellos también manejan sus cuotas migratorias. No es que somos hondureños y démosle todo a los hondureños. Sí, totalmente. Voy a la pausa, la última del programa y regresamos aquí con el licenciado Graco Pérez al banquillo. Pero, como le digo, estos gobernantes no piensan en función de su pueblo, piensan en función de sus propios intereses. No les importa qué está pasando abajo, ¿verdad? Estamos de regreso en Al Banquillo con el licenciado Graco Pérez. Hemos hecho un balance rápido de la política exterior hondureña, particularmente enfocada en la relación con Estados Unidos, que para nosotros es vital, ¿verdad? Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, dependemos mucho en el plano económico y político de Estados Unidos. Estados Unidos invierte muchos recursos en tema militar, en sector justicia, y en otros proyectos de desarrollo, así que es importante conocer la visión del licenciado Pérez con relación a nuestra relación con Estados Unidos. Usted dice que, bueno, la popularidad del presidente Biden ha bajado, ¿verdad? Y los pronósticos es que va a perder la Cámara. Sí, eso es lo que parece, ¿verdad? Veremos todavía, usted sabe, en política 24 horas es demasiado tiempo, Claro. podrían suceder cosas, sobre todo con el tema de cómo está manejando la situación en Ucrania y por supuesto aquí los temas regionales, ¿verdad?
¿Cómo ve una Entonces, cómo ve una posible reaparición de Donald Trump en el ruedo presidencial? como usted lo dice, posible. Y ¿Ah? entonces, posible Es que él dice que él y va, dice, ahí está pensando que vuelve, dice. no, sí, es posible. Y el señor Biden también. Así que va a ser interesante, pero sí, mira, el pueblo de Estados Unidos está muy dividido, ¿verdad? Sí, sí, Son sí, sí. fenómenos que se están produciendo en todos los países. Bueno, aquí lo vemos, ¿verdad? Y entonces habrá que ver cómo él maneja algunas situaciones que le permitan levantar un poco su perfil. Y hay cosas que son exógenas, ¿verdad? Que escapan de las manos, ¿verdad? El tema, por ejemplo, de esa guerra o que se produzca otra pandemia. Esto, o que haya un huracán que golpee la costa de Estados Unidos y no haya una buena respuesta. O sea, todas esas cosas se estudian en relaciones internacionales y precisamente se le llaman esos imprevistos que pueden cambiar el curso de una historia, ¿verdad? Sí, cosas que pasaban muy poco Son, en la política de los Estados Unidos se están viendo en los últimos dos, tres procesos. son Sí, cisnes negros, así correcto, se le llama. Por ejemplo, imagínense una contingencia como lo que ocurrió con las Torres Gemelas, que nadie lo ajá, podía correcto, predecir. correcto. Y eso cambia totalmente la historia de cualquier gobierno. Sí, sí. Y en el caso nuestro, pues Dios quiera no nos pase algo ahí que también nos venga a golpear más de lo que ya estamos. ¿Cómo ve la posibilidad de la presencia de tropas rusas que Nicaragua ha dicho que para fines humanitarios se pueda dar en este país? Bueno, los fines humanitarios está bien como retórica, todos sabemos que no necesariamente es así. Y por otro lado, lo que se le critica es el momento, ¿verdad? En medio de una guerra donde Rusia es considerado un país agresor. Entonces, sí se convierte en una amenaza latente para, por supuesto, la otra potencia hegemónica, los Estados Unidos, y nosotros nos vemos, por supuesto, involucrados. Mire, interesante que Costa Rica, por ejemplo, expresó su presidente que estaba Sí, preocupado por esa tiene al situación. vecino, pues que es el Exacto. vecino, el Pues es patio de nuestro atrás. vecino, pero nosotros no nos preocupamos. O sea, nosotros estamos del otro lado también, Sí, no nos correcto. preocupamos. Entonces, no sé, a veces creo que nosotros como país somos muy permisivos. No, ahí es donde tenemos que ejercer nuestra soberanía y nuestra autodeterminación. O cuando buques artillados de El Salvador cruzan nuestras aguas en el Pacífico, Nicaragua protesta y nosotros guardamos silencio. O sea, eso no puede suceder. ¿Dónde está entonces la soberanía, la dignidad y la La autodeterminación del pueblo? autodeterminación, sí. ¿Y esto podría incrementar la presencia estadounidense en Palmerola, por ejemplo? Definitivamente, definitivamente. Tiene que haber una respuesta, y no solo por el lado de Nicaragua, por el lado de El Salvador, con la presencia de China. Así que, y nosotros estamos en medio, o sea, eso es lo que, por eso necesitamos tener definido cuál va a ser nuestro papel en este nuevo orden internacional, donde nos vamos a ver nuevamente involucrados y no nos pasa, claro, haciendo las salvedades del caso, ¿verdad? Lo que ocurrió en los años 80, donde Honduras estaba en medio de la lucha entre dos potencias, ¿verdad? Claro. Estados Unidos y la Unión Soviética en aquel momento. Desestabiliza, más que poner un poco de presión y un poco de temor, desestabiliza la situación política y la visión de defensa de países como Honduras, como El Salvador, Costa Rica pues no tiene ejército, la recepción de tropas rusas en Nicaragua. Definitivamente, es que no deberíamos de estar pensando en eso, ¿verdad? Deberíamos de estar pensando en otros temas de desarrollo y más de armonía o de integración de la región para Sí. eh,
presentarnos ante el mundo como eso, como región, no como parcela, ¿verdad? Entonces, definitivamente, y por otro lado, nos mete ruido, ¿verdad? En Sí, temas, nosotros que tenemos que estar concentrados en otras temáticas de desarrollo, de luchar contra la pobreza, de generar empleo y demás, y tener que estar pendientes también de lo que está haciendo el vecino con una potencia regional y que, bueno, que están haciendo los dos vecinos y aparte, Estados Unidos también presionando por su lado porque tiene sus intereses. Entonces, no es necesario, creo yo, pero como le digo, estos gobernantes no piensan en función de su pueblo, piensan en función de sus propios intereses. A ellos no les importa qué está pasando abajo, ¿verdad? sí. Ellos siguen sus líneas y Y, están trayendo un conflicto que se está presentando al otro lado del mundo, lo están trayendo aquí a nuestra región, ¿verdad? y nos aleja de los temas que deberían de ser verdaderamente prioritarios. Correcto. Licenciado Duraco Pérez, agradezco su participación hoy en Al Banquillo. Al contrario, muchas gracias por la invitación y espero en un futuro programa desarrollemos otros temas que quedaron ahí sobre la mesa. Absolutamente, y así será. Gracias por su sintonía a esta edición de Al Banquillo. Nos encontramos en una próxima.